Buenas noches, Miguel. Un placer estar con ustedes. Lo mismo para nosotros. Quiero ir a una pregunta general, doctor. ¿Cómo funciona la Fiscalía y las Fiscalías en esta especie de feria fiscal? Permítame que se lo diga así. Bueno, nosotros desde el día 14 de marzo emitimos una resolución por la cual se estableció que todas las fiscalías que se encuentran de turno en todo el país están trabajando con normalidad, si están atendiendo los turnos. Eso significa que, por ejemplo, en Montevideo, de 30 fiscalías penales que hay, en este momento hay 11 trabajando, 4 fiscalías de flagrancia, una de homicidios, una de violencia doméstica, una de económicos, una de drogas, una de sexuales y una de adolescentes. Y en el interior del país, en cada una de las jurisdicciones, hay una fiscalía de turno con una integración mínima de un fiscal y titular y dos adjuntos. Ese es el régimen general. Por otra parte, aquellas fiscalías que no están de turno, si bien tienen la posibilidad de asistir a los respectivos lugares de trabajo, nosotros hemos establecido un régimen de teletrabajo. La Fiscalía tiene desde el año 2017 un sistema de información, el CIPAU, donde los fiscales desarrollan y documentan toda su actividad de investigación y de juicio. Este sistema interopera con el sistema de gestión de seguridad pública de la policía y con el sistema del Poder Judicial, es decir, que los fiscales desarrollan toda su tarea en ese sistema de información y a su vez pueden, a través de dispositivos móviles, que son las tablets, pueden trabajar desde cualquier parte del territorio del país conectándose por vía segura con el sistema. Desde allí pueden darle órdenes a la policía, pedir audiencias, pedir órdenes de allanamiento, pedir órdenes de detención, es decir, pueden desarrollar prácticamente todo el trabajo, salvo aquel que necesariamente tenga que ser presencial, como por ejemplo los interrogatorios y demás. Ese es el régimen de trabajo de todas las fiscalías del país. A nivel administrativo estamos trabajando con el 50% presencial y los técnicos varía un poco según el área de trabajo de la fiscalía, según trabajen en la unidad de víctimas y testigos o trabajen, por ejemplo, en la dirección de priorización y análisis, que está trabajando el 100%, pero con teletrabajo. Es decir, estamos trabajando en un régimen particular, pero atendiendo todos los casos que se nos están presentando. Díaz, en el marco de esta emergencia sanitaria, quisiera preguntarle si ya se han recibido denuncias por personas que se encuentran infectadas y que hayan sido denunciadas por otras de violar la cuarentena y cuáles son los procedimientos y cómo se aplica la ley en estos casos. Mire, hay que tener claro que en términos generales hay una disposición sanitaria que la emite la autoridad sanitaria. El Poder Ejecutivo dictó el día 13 de marzo un decreto que estableció la emergencia sanitaria y concomitantemente con eso estableció una serie de prohibiciones y de recomendaciones. Es importante tener claro esto porque cuando hay una prohibición, por ejemplo, recuerdo una del decreto del 13 de marzo que prohibía o se ordenaba cerrar las termas. Con posterioridad se estableció la prohibición de la apertura de los campings. Esas son normas prohibitivas. Cuando hay una norma prohibitiva y un ciudadano la incumple, lo que tiene que hacer la autoridad es intimarle o notificarle a que la cumpla. Es decir, no basta con el mandato general o con la prohibición general, sino que requiere una intimación concreta. Por ejemplo, para que el ciudadano lo entienda, está prohibido cruzar con luz roja, ese es un mandato general. Si yo cruzo con luz roja, estoy cometiendo una infracción administrativa, pero no estoy cometiendo un delito de desacato. Ahora, si yo, en lugar del ejemplo de la luz roja, vengo conduciendo en estado de ebriedad, me paran, y en ese caso concreto lo que hago es, me aplican la multa y yo sigo manejando, ahí estoy cometiendo, además de la infracción, un delito de desacato. Por eso, si algún ciudadano incumpliera con estas normas prohibitivas, se le notificara el incumplimiento, se le intimara que lo cumple, el ciudadano se resistiera a cumplir, ahí estamos ante la hipótesis de un delito de desacato. Eso pasa con las cuarentenas obligatorias, pasa con los establecimientos termales, pasa con ahora entre hoy, ayer y hoy, las intendencias municipales de Maldonado, Rocha y creo que Montevideo establecieron disposiciones prohibitivas respecto a determinados espacios públicos. Bueno, en esos casos lo que sucede es eso.
Ahora bien, si la norma es de exhortación, bueno, ahí estamos en otro terreno y eso apela más bien a la conciencia ciudadana y a la conciencia cívica del ciudadano exhortado, y no habría en estos casos una sanción de naturaleza penal. Entonces, cuando estamos frente a una posible figura de desacato, diríamos que los funcionarios municipales que hacen, por ejemplo, la tarea en las playas, deberían ir con policía, con prefectura, para comunicar a Fiscalía. ¿Ese es el camino? Bueno, puede ser que el ciudadano municipal vaya, generalmente eso se llama prestación de garantías, en esos casos los ciudadanos municipales van con un policía, sea la Prefectura Nacional Naval o la Policía Nacional, y en ese caso si el ciudadano intimado no cumple con la intimación, hay un desacato en flagrancia, es decir, en ese caso podría incluso el ciudadano ser detenido e informado al fiscal inmediatamente. Es decir, porque además de la prohibición general, hay una intimación y un incumplimiento al mandato concreto. En esos casos sí estaríamos hablando de un delito de desacato. Una norma prohibitiva, vulnerada, se le intima al ciudadano a que cumpla, no cumple, y ahí estamos ante un delito de desacato, que permitiría incluso, en estas hipótesis de situación de flagrancia, la detención de la persona. Fiscal, en alguna oportunidad usted mencionaba de la necesidad de modificar el delito que daña las disposiciones sanitarias. ¿Hizo algún planteo a las autoridades al respecto y en qué consiste, para ampliar un poco más sobre esto? Nosotros planteamos en una reunión con la vicepresidenta de la República, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública y alguna otra autoridad, ante alguna pregunta concreta, hicimos un análisis de las disposiciones normativas. Dijimos que el artículo 224 del Código Penal, que implica el daño por violación a las disposiciones sanitarias, requería, a diferencia de lo que sucede en la República Argentina o en Chile, por ejemplo, donde este delito es un delito de peligro, es decir, basta la mera vulneración de la disposición sanitaria para que se considera que hay una puesta en peligro y entonces se configura el delito. En el Uruguay no es así. En el Uruguay, a raíz de la modificación que se hizo en el año 2001, no alcanza con la vulneración de la disposición sanitaria, sino que además es necesario que se genere un daño, es decir, tiene que haber un incumplimiento, una violación de la disposición sanitaria y además que se genere un daño para que se tipifique el artículo previsto en el artículo 224 del Código Penal. Y en el caso del desacato, un poco lo que yo le explicaba ahora, que requiere, no alcanza con el mandato genérico, sino que tiene que haber un mandato concreto. Hicimos ese desarrollo, planteamos en qué casos podría hablarse de un homicidio doloso, culposo, o en el caso de las lesiones. También planteamos que en el caso de las lesiones, si fueran culposas, tendrían que ser las culposas leves, las lesiones culposas graves requieren instancia del ofendido. En el caso de las dolosas, las lesiones leves también. Es decir, hay toda una serie de disposiciones normativas que nosotros pusimos en conocimiento de las autoridades, y cuando se nos preguntó, bueno, cuál podría ser un camino para que la mera vulneración de una disposición sanitaria configurara un delito, dijimos que era modificar el artículo 224 del Código Penal, y a requerimiento de la señora vicepresidenta de la República le enviamos un borrador de cómo podría ser la disposición en caso de que el sistema político quisiera modificarla. Eso quedó ahí y hasta ahora nos estamos manejando obviamente con las disposiciones que están legalmente vigentes en este momento. Puntualmente, ese caso de Rivera que se conoció en las últimas horas de que un paciente le habría tosido a una enfermera, ¿qué conocimiento tiene usted de eso y qué se está haciendo a ese respecto? Bueno, el conocimiento que tengo hoy en horas del mediodía era que la fiscal pretendía la formalización de este individuo. No sé exactamente, porque aparte hubo una situación de acoso también, y por eso también se configuraba otro tipo de delito. De todas maneras, ahí hay una situación concreta que la persona está internada y nosotros hemos... a ver, si la persona está internada, caben dos posibilidades: o que el fiscal pida igualmente la audiencia de formalización y que la audiencia de formalización se haga, sea por la vía de la videoconferencia o por la vía de que el juez, el fiscal y el defensor se constituyan en el establecimiento hospitalario, o en el caso de que no se haga la audiencia de formalización, el fiscal puede pedir una medida cautelar durante la investigación preliminar, y esa medida cautelar, por ejemplo, podría ser que se le prohibiera a esa persona salir de ese medio, de ese lugar concreto, en ese caso la sala donde está internado en el hospital, incluso hasta se podría disponer de alguna custodia policial, y la audiencia de formalización hacerse a posteriori cuando la persona sea dada de alta.
esa es una de las hipótesis. No solamente para estos casos de pacientes que están infectados con coronavirus, sino en cualquier otra patología. Es decir, puede pasar, por ejemplo, y se da a veces en situaciones de rapiña, donde el rapiñero es herido, queda internado, no se puede hacer la audiencia de formalización dentro de las 24 o 48 horas. Usted sabe que en nuestro sistema constitucional existe un plazo de 24 horas desde el momento de la detención del ciudadano para que sea llevado ante un juez, para que constate su identidad, si la detención es legal o ilegal, y además cuál fue el tratamiento recibido, y un plazo de 48 horas que corre conjuntamente con este de 24 para decidir si se formaliza o no, o si se piden medidas cautelares o no. En los casos que no se pueda realizar la imputación en una audiencia de formalización, se pueden pedir medidas cautelares, es decir, se puede disponer, que el juez disponga que ese individuo no salga de esa sala, por ejemplo, donde está internado, y se le puede colocar una custodia policial hasta que se le dé el alta, si el juez así lo dispone. Ese es el otro camino. No sé exactamente qué camino se siguió en Rivera en el correr de la tarde de hoy, pero estaban analizando las dos posibilidades, o hacer la audiencia de formalización o pedir las medidas cautelares. Muy bien. Doctor Jorge Díaz, gracias por su tiempo. Ojalá pronto nos reencontremos todos cara a cara. Que pase muy bien. Sí, yo, si me permitís, quería destacar una vez más, porque mucho se ha hablado de un conjunto de ciudadanos que desempeñan distintas profesiones y que son muy importantes y que están en la primera línea de fuego, en la primera línea del combate al coronavirus, y a mí me parece importante, loable, y de hecho creo que merece el aplauso. Pero también hay otros ciudadanos que cumplen otras profesiones, como por ejemplo los policías, que están todo el día en la calle, puestos trabajando, en contacto directo con la población, pero además en contacto directo con ciudadanos que cometen delitos, que los arrestan, que los trasladan, fiscales, defensores y jueces, y en particular yo quiero resaltar la labor encomiable que están realizando los fiscales en todo el país afrontando esta situación, trabajando en una situación de riesgo que me parece que merece ser destacada. Y creo que es importante que el jerarca de la institución lo deje claro. Yo creo que estamos dando todo de nosotros, cada uno de los fiscales de todo el país, para cumplir bien y fielmente con el mandato constitucional y legal. Perdón por esta última extensión, pero me parece importante que cada uno de los fiscales, cada uno de los funcionarios y cada uno de los técnicos de la Fiscalía sepan que su jerarca valora muy particularmente el esfuerzo que están haciendo. Es un justo reconocimiento. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches.